Queridos amigos de Cafés de México, estamos nuevamente en este canal de YouTube de Cafés de México para entrevistar gente importante en este mundo del café que es tan diverso. Y como siempre, y hoy repetimos esta invitación con don Alejandro García Palacios para que esté con nosotros en charlas de café con don Alejandro García Palacios y con temas muy interesantes para todos ustedes. Bienvenido, Alejandro, nuevamente con el agradecimiento de tu tiempo y de la disposición que tienes para dejarnos orientar también a nuestra comunidad para tener más asertivos eh, así que nuestras decisiones, ¿verdad? De nuestro trabajo. Bienvenido, Alex. Juan, muchas gracias, muy buenos días, muchos saludos para ti, para tu auditorio. Gracias por esta atenta y muy cordial invitación. Te agradezco mucho la deferencia que me tomas en cuenta para estos temas. Ujú. En este segundo capítulo, me comentas que en la respuesta a la primera entrevista existe la idea, el cuestionamiento, la pregunta de, de un compañero productor de Oaxaca, Diego Woolrich, a quien le mando un saludo y gracias por, no solamente por ver la entrevista, sino por buscar esa interacción. Pues básicamente la inquietud, la pregunta tiene que ver el por qué los productores no aprovecharon los precios altos. Sin duda, creo que es un tema que ha estado en la mente de todos durante muchas décadas. Eh, yo creo que si vemos antes del colapso de la cláusula económica que dictaba el sistema de cuotas antes de 1989, pues había un conformismo. Obviamente las reglas que dictaban este esquema de la cláusula económica, pues obviamente determinaban que el café se mantuviera en un rango de precio. De esta forma, los países consumidores, principalmente Estados Unidos, lo vieron como una especie de subsidio. Entonces, el mecanismo, aunque de base su fundamento me parece que eh, era interesante, era de alguna manera, era una genialidad, eh, por varias razones. Yo creo que una, el mantener un rango de precio para un commodity tan importante como el café, sin que tuviera esos altibajos tan fuertes, porque en una sesión pues, podía bajar 20, 30, 40 dólares. Eh, el mantener un esquema muy creativo en donde pues, se buscara una estabilidad en los precios, en los mercados y en los productores. Cuando empiezan a haber disminuciones en la percepción de la calidad del café, los mercados compradores empiezan a sentir que están pagando demasiado por el café, que no están teniendo la calidad. Y por alguna razón, bueno, empieza este despertar a lo que es el mercado de especialidad. Estamos hablando del mediados de los 80s. El rompimiento de la cláusula económica fue en 1989. Desde entonces quiere decir que el café está prácticamente en un mercado libre, sujeto a las fuerzas del mercado, cualquiera que ellas sean, tanto ofertas monitoreadas, ofertas controladas, ofertas de físicos, igual como cantidades demandadas, al igual que pues el interés de los fondos de inversión, que sabemos que también juegan un papel muy importante. Vemos que a partir
finales del 2024, en esta última cosecha, pues vemos que hay un incremento sustancial en los precios. Y este incremento sustancial, pues obviamente obedece a que, entre otras cosas, se menciona la palabra escasez. Ya sea por Brasil, fundamentalmente, Brasil siempre ha sido como que el monitor, el parámetro, porque aunque todo el resto del mundo tenga problemas o excesos de producción, pues básicamente lo que rige eh, por, por ser un agente preponderante en el mercado como productor de café, siendo Brasil, pues obviamente el mundo y los medios están sumamente enfocados en qué es lo que pasa. Hay buena floración, hubieron lluvias, la floración no fue buena o la floración fue extraordinaria. En fin, se empiezan a manejar una diversidad de factores. Entonces, en el ámbito internacional tenemos una apreciación en el valor del quintal en, en unos montos que no se habían visto en pues, muchas décadas. Inclusive en los 70s, cuando en 76, cuando esa helada de Brasil que elevó los precios de una manera sustancial, gracias a la helada, pues desde entonces pues, los precios no habían sido tan relevantes como en esta última ocasión. Entonces, bueno, digamos que ese es un fenómeno internacional en el cual México tiene poco que ver. Como país, pues realmente somos seguidores de tendencias, no tenemos ni siquiera como Colombia, que tiene una cotización en la bolsa como suaves colombianos. Nosotros estamos considerados como otros suaves, como diciendo, bueno, Brasil es muy importante, Colombia es muy importante, y luego los otros. Bueno, pues México estamos en los otros. Entonces la pregunta de por qué el productor no aprovechó los precios, esto abre una serie de consideraciones, en mi punto muy personal, que son temas que habría que tomar en cuenta. Por un lado, digamos que la política cafetalera nacional pues realmente tiene poca presencia, tiene poca relevancia en el medio. Y otra vez, me voy a permitir hacer referencia a la mayoría de los productores. Voy a dejar de lado a esos pequeños productores o grupos de productores que se han estado organizando a lo largo de los últimos años y que ya tienen un mecanismo de venta directa, de fijación de precios directo con los compradores, que de alguna manera son un poco menos afectados que todos aquellos que no están recibiendo esa atención, no están participando en esa cadena, sino que son los que venden, pues básicamente casi al primero que pasa, ¿no? Son ventas de oportunidad, no es una estrategia. El café en México, en su mayoría, no se ha visto como un patrimonio nacional, no se ha visto como un patrimonio de familia. Y esto afecta un poco en la manera, aunque se hizo un padrón de productores de café, un padrón de agentes aduanales, un padrón de procesadores, exportadores. La realidad es que en los últimos años, pues esto no se ha actualizado en la medida en que, dijéramos, podemos contar con
con un margen de error, con un margen que nos permita realmente conocer y monitorear a los productores que quedan. Sabemos que pues hay cambios, hay productores que dejan sus parcelas, hay productores que venden sus propiedades, y esto aparentemente pues no se ha estado actualizando tan al día como pudiera hacerse. Entonces, vemos también que en el sexenio pasado, en la política federal, hubo este esquema de Sembrando Vida. Está el esquema de las becas y todas las ayudas que el gobierno le ha dado al sector rural. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el productor, por un lado, si el productor no se siente parte de un sistema, parte de una cadena, no siente que su café realmente afecta, porque muchos, pues el café ahí está, como dado, porque eh, los, los papás, los abuelos, los bisabuelos fueron los que sembraron y pues bueno, ahí se quedó. Realmente eh, pocos han sabido hacer una especialización. Eh, el, el término de productores de café suena muchas veces nada más para un tema político, para temas coyunturales, pero no para un tema de un patrimonio nacional, como un tema de tenemos la capacidad como país de ser oferentes de calidades superiores. Claro. Tenemos la capacidad de ofrecer producto que pueda ser bien valorado por los consumidores. En su mayoría, creo que la distancia y la cercanía con Estados Unidos ha jugado un papel en el que pues, casi todo el café cruza por las fronteras. Ujú. Eh, ha sido como que un mercado natural. No es de que estemos en una isla y tengamos que viajar miles de millas náuticas para llegar a los destinos, simplemente pues es eh, hacer las rutas ya sea marítima por los puertos o las vías carreteras. Antiguamente estaban las vías férreas, pero bueno, esa parte también sabemos que se desatendió. Entonces tenemos la parte política, digamos, en este tema de la Sembrando Vida. Yo creo que le faltó a este sistema porque muchas veces las plantas que daban no eran las adecuadas o no había ese seguimiento a quién se le dieron y si realmente eran las variedades que eran correctas para cada región. La vez pasada mencionábamos que muchas de las variedades pues vienen siendo eh, recientes y no están realmente probadas en cada zona. Entonces, a veces eh, esto es lo que afecta a la gente tiene porque obviamente el programa pues le da un cierto incentivo económico a estos productores. Y entonces, ¿qué quiere decir? A qué quiero llegar con esto? A que en una mayoría importante los productores perdieron la bolita de qué era lo que estaba pasando en el mercado mundial, qué es lo que estaba pasando en sus mercados locales. Hablo concretamente de café, donde vemos que muchas regiones, eh, pues el volumen de producción pues se ha visto disminuido. También sabemos, por otro lado, pues que las importaciones de cafés de otros países para satisfacer las necesidades de, de los, de los tostadores, pues obviamente esto nos habla de
cómo funciona un mercado libre. El mercado libre es si yo tengo un producto y nos ponemos a poner de acuerdo en precio, volumen y calidad, pues bueno, si eso se satisface, bien, entramos en una negociación y pues obviamente si yo necesito 1000 unidades y el mercado nada más me está dando 500, pues obviamente si yo tengo como una planta tostadora instalada en mercado, en el territorio nacional, pues obviamente yo lo que necesito es hacerme de producto para poder seguir con mi manufactura y con mis contratos, ya sea para abasto nacional o ya sea como maquila para mercados internacionales. Entonces, yo creo que eh, perdimos un poco el foco y esto nos lleva un poco a lo que hablamos en la edición anterior de la organización, en términos que organización no como un movimiento político, no como un movimiento de fuerzas, de a ver quién puede más, sino más bien como una estructura, una plataforma de información en donde la gente sepa de una fuente que quisiéramos pensar que sea transparente, fidedigna y que no persiga bienes de lucro, donde lo único que se diga es, bueno, esta es la información que está pasando. Porque, ¿qué pasa? Que si el productor está ajeno a la realidad del mercado, porque inherentemente, queramos o no, a la hora que hablamos de café, en cualquiera de sus etapas, producción, procesamiento, importación, exportación, tostado, barras de café, pues obviamente tiene una implicación internacional, porque el producto es un commodity a nivel internacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos entonces un sector que estaba preocupado en unas cosas, pero perdió la bolita de lo importante. O sea, la canica se fue para allá y cuando vinieron a ver, híjole, es que el precio subió, y el precio subió y de repente bajó y otra vez subió y otra vez subió y ¿qué hacemos? Y es que, y si hubiera sabido, pues yo le hubiera trabajado un poco más a mi parcela. Entonces, ahí vamos un poco al tema de información. Por otro lado, sabemos que la producción de café, pues es una actividad que requiere capital fresco. Entonces, ¿por qué el productor no aprovechó los precios? Estamos hablando que no tuvo la información necesaria y suficiente, en su mayoría, otra vez lo repito, para que no diga alguien, no, es que yo sí sabía y yo sí hice. Por eso estamos hablando en la mayoría. Entonces, esa mayoría, pues no tuvo la información necesaria y suficiente para enterarse, independientemente de si tomó decisiones o no, simplemente pues, el que estés enterado, ¿no? Claro. Como dicen, el desconocimiento de la ley no quiere decir que te salvaste de que sea aplicable para ti, ¿no? Exacto. Sino, por otro lado, pues que obviamente la falta de liquidez aplicada a la producción. Porque si bien es cierto que tuvieron por medio del gobierno becas para los mayores, becas para las madres solteras, becas para los que no saben leer y escribir, Sembrando Vida, en fin, todo esto, pues muchas veces esos fondos no fueron necesariamente aplicados para mejoración de cafetales, mejores técnicas. Y esto no quiere decir que todo el mundo tiene que renovar cafetales, sino que lo que tienes que funcionó, pues hacerlo mejor. ¿Por qué? Pues porque eso ha funcionado. Renovar cafetales requiere una planeación muy, muy cuidadosa, eh, mucha aplicación de técnica
técnicas de cultivo, manejo manejo de agua, manejo de orientación, altura, suelos, la misma variedad. Esa parte técnica, pues obviamente vemos que desde hace muchas décadas, ese extensionismo que caracterizó en su época al Instituto Mexicano del Café, eso creo que era una parte muy valiosa, porque generó un dinamismo, había una información, se hablaba mucho de café. En aquel entonces obviamente no había la terminología de barras de café y los specialty y tostados especiales y eh, todos estos métodos nuevos para hacer la extracción de café. Era básicamente percolado, café de calcetín, pero había esta efervescencia de información de lo que era el café. Todo el mundo sabía que había un Instituto Mexicano del Café, sabían que México producía café, y ese era un poco el lingo que había en el medio. Entonces, van cambiando los diferentes organismos y van cambiando la manera como los presupuestos se van alineando. Y sin hablar de que todo mundo, todo dependa de una organización central, llámese Instituto Mexicano del Café o Asociación Mexicana de Café. En la parte local, creo que tampoco hubo ese seguimiento, no hubo ese compromiso de defensa del patrimonio, porque todo el mundo estaba esperando a ver el gobierno qué me va a dar. Que me genere becas, porque como el precio está muy bajo, pensamos que el productor lo que necesita es ponerse a tostar. El tostado es una especialidad. No es, podemos poner cualquier olla y ponernos a tostar y vemos qué es lo que pasó. Distorsionaron los mercados locales y al final de cuentas, muchos de los tostadores quedaron sin usarse, la gente no los sabía usar. No había ese cuidado de café, la gente percibió que el tener un tostador, pues me permite que muchas de mis calidades, pues todo lo revuelvo y lo meto y al fin la gente como tiene eh, la costumbre tradicional de echarle azúcar y crema, pues bueno, finalmente pues, le echamos azúcar y crema, el comprador realmente pues no es experto, entonces vamos a revolver todo y en lugar de pelear por marcas y conquistar certificados de calidad y denominaciones de origen, entonces, ¿qué pasó? Pues que se inundó el mercado de cafés mediocres. Las marcas de reconocimiento, pues obviamente siguieron con sus protocolos de calidad y son los que cualquiera que entre a un súper, pues vas a ver 10, 20 marcas que llevan ahí varias décadas. ¿Por qué? Pues porque obviamente se han dedicado a esa especialización. Todos esos cafés de pequeños productores, pues en su mayoría, pues son marcas que ya no existen. Así es. Fueron eventos aislados, pero al final de cuentas volvemos a que es un poco de cómo aplicamos esa información. Un poco el gobierno para quitarse la presión social, decir que estamos fregados y es que los precios están muy malos y qué vamos a hacer. Entonces, la gente pensó que la fórmula ideal para darle un valor agregado al café era tostar. Décadas después, hoy estamos viendo que el valor agregado de un café está en la manera en cómo llegas de la variedad que escogiste, con todas las condiciones donde está, a el método de beneficiado, donde ahí vas a hacer una selección muy cuidadosa de cuáles son los atributos de calidad. Ujú. Estamos hablando que las subastas que le han dado un dinamismo al mercado internacional, pues la subasta lo que está comprando son cafés altamente diferenciados en verde, o sea, en oro, no los tostados, no el café que ya está en el súper.
Entonces, esto nos habla que, pues bueno, tenemos ya esa parte que existe la capacidad el interés del mercado de tener productos que estén altamente diferenciados en origen. Y ya el que lo compra, pues hace su magia con sus tostadores y pues en su mercado, con sus marcas y las diferenciaciones que existen. Entonces, tenemos esa eh, falta de apreciación y de aplicación técnica a las plantaciones. Eh, no ha habido, se suspendió una capacitación a los productores, porque el que esté el esquema de Sembrando Vida y que, bueno, pues aquí están las plantas, pero pues cada variedad tiene un manejo muy particular. Entonces, ese extensionismo es un poco la manera de hacerle llegar esa información al productor directamente, que no tiene nada que ver con política. Tenemos el manejo de efectivo, porque obviamente muchos de los productores, pues obviamente de alguna manera han sobrevivido. Sabemos que, por ejemplo, en el caso mexicano, muchas de las zonas productoras de café deben de considerarse como zonas de interés nacional por su importancia geográfica, en donde, pues obviamente son zonas aisladas, son zonas rurales que eh, tenemos deficiencia en caminos, tenemos deficiencia en capacidad eléctrica y pues se instalan costumbres que no son tan aptas para que den paz y seguridad a zonas rurales. También sabemos que las zonas de mayor expulsión de mano de obra pues, son las zonas rurales cafetaleras. ¿Por qué? Por lo mismo que están aislados, ¿no? Como no llega este efecto ingreso, entonces pues la gente joven opta por buscar otras alternativas de sobrevivencia. Entonces van quedando ya las generaciones mayores que van perdiendo obviamente capacidad de trabajo por la misma edad, ya van de salida, ya era para que estuvieran en edad de jubilación y que la gente joven estuviera eh, entrando con fuerza, energía, dinamismo e innovación, así como la gente joven que hablamos la vez pasada, que esa generación Z que está entrando al mercado como consumidor, pues están provocando este dinamismo, ¿no? Son muchos de los que están pagando estas cifras importantes por libra de café a través de las subastas, que es un premio, es un reconocimiento a una labor en campo, no es una labor en un tostador, no una magia que se haga ahí, es un reconocimiento a labor en campo y beneficio. Me parece muy Entonces, bien. esta falta de ingreso aplicado correctamente, la falta de una visión, un sentido de patrimonio, bueno, pues sí, es que esto era de mi jefe, y me lo dejó, pero pues es que no me deja dinero, es que yo pues tengo otros intereses, y entonces un poco se va perdiendo esa tradición cafetalera que había todavía, yo creo que en los años 60, 70, inclusive los 80, gradualmente se fue, se fue corrompiendo este sentido eh, de pertenencia. Y no nada más podemos decir, bueno, desde un punto de vista estricto de negocio, podemos decir, sí, si yo necesito 1000 unidades para mi tostador y nada más hay 500, bueno, el mercado libre me permite traer del resto del mundo estos 500 para yo compensar y seguir en negocio. Pero también estamos hablando de otro lado que a lo mejor es una parte romántica, la parte cultural, que es la parte de conservar estos orígenes de zonas rurales donde hay en muchas de estas partes lo que más podemos sembrar de una manera comercial es el café.
O sea, tenemos los árboles, podemos tener maderables, y podemos hablar de algunos otros cultivos, pero no en las dimensiones, en la extensión de tierra, que podemos decir, pues es realmente, no estamos sembrando commodities, Ujú. sino se siembra un poco para, para suministrar un gusto, porque no quisiera decir en la extensión de la palabra que es un autoconsumo, porque vemos que en esa extensión, pues tampoco somos, digamos, no tenemos ese gen de hortaliza, decir, pues voy a sembrar mi tomate, mi cebolla, siembran un poco de maíz, pero pues no es suficiente para la familia. Siembran frijol, pero están buscando, vamos a cortar zonas de bosque porque pues, voy a sembrar frijol, Mm. pero esa canasta básica de alimentación, donde pues, pueden tener ahí un cerco de animales que les puedan ofrecer alimento. Entonces, esta parte de esta canasta, pues también estamos hablando que muchas de estas comunidades dependen de que el gobierno con Liconza o con la SUP o cualquier esquema que se haya manejado a través de las décadas, pues les lleve las despensas, porque no estamos siendo capaces como los europeos, decir que en un pequeño balcón y tienen las hierbas y tienen lo que usan para cocinar. Aquí realmente tenemos ese fenómeno cultural que obviamente no tiene nada que ver con precio ni tiene que ver nada con organización, es un esquema cultural que bueno, también en su momento, pues hoy creo que la gente está dispuesta a escuchar si se le llega la información eh, clara, sin ningún ánimo político, Ujú. para que la gente tome su decisión y que, bueno, pues eh, en lo que espero a que crezca el café, pues puedo sembrar un poco de tomate, hierbas y por lo menos tengo a la familia alimentada. Así es. Por otro lado, también tenemos que hay una falta en la infraestructura de almacenaje. Entonces, si no tenemos caminos, pues entonces es el camioncito que va llevando unos pocos sacos, lo lleva a un ejido o una colonia y ese se va a otro y se va a otro y se va a otro. Entonces, no hay una bodega donde los productores pueden decir, pues yo voy y voy a pignorar mi café y contra eso me van a dar un dinero con el que voy a poder seguir trabajando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que conforme el productor está teniendo su café listo, pues lo vende porque necesita la necesidad del efectivo. A cómo está el mercado, no sabemos si va a subir, si va a bajar, no sabemos si lo que están produciendo tiene unos atributos que puede ser interesante para ciertos mercados. Eh, no están pensando en que hay tostadores que han invertido, igual que los productores, pues han invertido una cantidad de recursos, tanto dinero, tecnología, acceso a mercados, marketing, imagen, en fin, para poder tener ese acceso a los mercados. Y digan, oye, pues yo necesito esas cantidades de café. Claro. Cuando los precios están muy altos, pues también es un riesgo, porque habrá compradores que digan, ¿sabes qué? Pues yo no puedo pagar ese precio. Entonces, pues si antes consumía 5 tazas, ahorita pues voy a consumir una. Y si esto sigue así, pues a lo mejor voy a buscar bebidas alternativas. Jugos, aguas, tés, en fin, cualquier otra cosa, porque así como hay un efecto ingreso en el productor para mantener que además hablamos que en su mayoría son cultivos, es un cultivo anual, entonces yo tengo un ingreso al año. Igual tenemos que tomar en consideración el efecto ingreso del consumidor final. ¿Cuánto de su ingreso está dispuesto a dedicarle nada más a la compra de café? Si le va a costar, en Europa, si le va a costar 5 o 6 euros una taza de café, va a decir, híjole, pues
Me encanta el café, pero nada más me alcanza para una taza en lugar de las 5 que yo consumía. Entonces, eh, creo que tenemos una gama interesante de variables que podemos considerar por qué el productor no recibió el precio. Y también estábamos hablando que si hay zonas donde terminaron cosecha en diciembre o en enero y en febrero, marzo, abril el precio fue para arriba, pues es que ya no tenemos el producto. Claro, Porque pues no estamos haciendo coberturas, sino un cultivo anual perenne con la importancia que tiene el café en el mundo y lo estamos tratando como si fuera una cosecha de un producto altamente eh, perecedero, como si fuera el banano o el tomate, porque si no lo vendo en X días, pues se pudrió. Entonces, ¿qué exacto, es lo que pasa? Pues no hay planeación para decir, lo pongo ahí, lo guardamos, vamos a hacer un lote y cuando ya tenemos el comprador y entonces también se puede hacer una negociación con los tostadores. A ningún tostador le parece que hoy esté pagando, digamos en Estados Unidos con los precios de hoy, pues está pagando $7, $8 la libra por todos los gastos que hay entre, entre la compra del café, eh, gastos de intermediarios, barcos, fletes, impuestos, ahora digamos los aranceles para el resto del mundo. Y no creo que haya un productor que se niegue a decir, oye, pues yo necesito este café, si tú me dices que vamos a tener un precio fijo para esto, que el productor no diga, ok, yo me aguanto, vamos a fijar un precio, sin irnos a ese esquema de corrupción, ese esquema de coacción, ese esquema eh, de antes de decir, pues vamos a regresar a los tiempos de restricción del mercado vía cuotas con esa cláusula económica. claro, Pero es decir, es un negocio. Sentarse con el tostador y decir, a ver, ¿cuál es el mejor precio que puedes manejar? Y hacemos un contrato por un año, o por 2 años, o por 3 años. claro. Porque hoy a lo mejor lo poquito que tengo lo vendo por decir a $4. Pero quiere decir que ese volumen, pues no es suficiente para mantenerme todo el año y hacerle las modificaciones y atención que necesita el cafetal, aparte de la familia del productor. Para decir, si hoy tengo X quintales por hectárea, pues yo lo que quiero es tener por lo menos esas más otras tantas más quintales de rendimiento, porque estos precios pues no se van a mantener por siempre. Ujú. Entonces, ponernos a sembrar hoy en estos precios, cuando ese producto esté en su punto de equilibrio, de rendimiento, pues a lo mejor vamos a estar hablando de a 1.80 o 2.50, no sabemos. ¿Por qué? Porque no estamos planeando. Las, las empresas que por eso han tenido éxito y por eso son exitosas en el mercado, todas las diferentes marcas que conocemos que están en los supermercados. ¿Por qué son exitosas? Porque tienen un plan, porque tienen una estructura de costos, porque saben lo que tienen que invertir tanto en materia prima, pero en acceso a mercados, en hacer productos innovadores, en cambiarles la etiqueta, hacerlo interesante. ¿Para qué? Pues para que el mercado siga consumiendo estos productos y más con este dinamismo que han creado las barras, la gente busca sabores diferentes. Entonces, pues hay que atender a este mercado. ¿Con qué? Con un producto que sigue siendo en su forma más simple, pues el mismo café casi de hace 200 años. Es la misma semillita, Ujú. más o menos, sí le estamos haciendo procesos diferenciados. Eh, el, el, los métodos de tostado son
un proceso increíble para poderles dar ese crecimiento de atributos que ya trae el grano intrínseco. Entonces tenemos que reconectar esa información y que la gente diga, pues esto tiene futuro, porque volvemos a que si no tenemos esa difusión de información, la gente dice, pues es que ya nos llevó la trampa. Así es. Entonces, pues si estoy cerca de una ciudad, pues me sale mejor vender mi lote por metro cuadrado para hacerlo, que sigue creciendo la mancha urbana, para hacerlo plazas comerciales, para hacerlo casas, para hacer carreteras. Y entonces, pues esas áreas, pues obviamente van siendo menores. Claro. Y zonas Entonces, productoras de café, zonas productoras de café que se han urbanizado, ya ha bajado su producción. Y cafés como el café de Coatepec, ¿no? La ciudad ahora han ampliado fraccionamientos, han fraccionado y todo, y ha bajado mucho la producción de y Coatepec. eso tiene una lógica económica. Exacto, sí, Entonces, si eso tiene una lógica económica, ¿cómo redirigimos esa lógica económica para que los que todavía estamos produciendo y que estamos muy lejos de zonas urbanas, lleguemos aquí para que nos llegue la urbanización y que pongan un centro comercial, pues estamos muy lejos? Entonces, ¿cómo le hacemos para redirigir ese efecto ingreso que mejore en un cultivo que es un cultivo legal, es un cultivo que tiene un gran valor en el mercado internacional, que tiene un valor para la salud del ser humano y que tiene un gran valor a la humanidad por los aguas, suelos, bosques que se mantienen gracias a la actividad cafetalera y que pues es de año con año, es una cuestión generacional y no perder a estas generaciones. Vemos en los concursos pues que hay gente joven que tiene ganas, tiene interés. Entonces, ¿cómo promover ese interés? Una parte, pues es obviamente el efecto ingreso, que es lo que si alguien dice, si tú vienes y me ofreces ciertas condiciones, pero si no es lo suficiente, no estoy recibiendo el suficiente ingreso para que yo pueda mantener año con año esta actividad, porque el negocio es un negocio de volumen. claro. Tú puedes tener $4 la libra, pero si nada más tienes 10 quintales, ¿qué vas a hacer con 10 quintales a $4? Igual te pueden pagar 500, pero si no tienes el volumen, no eres competitivo, no estás en el negocio. Eres así como estamos en otros suaves, pues eres como que otro misceláneo productor rural que no está siendo parte de un sistema de producción. Yo no creo que haya un tostador que diga, no, yo no compro café de acá porque todo el mundo lo que necesita es la materia prima. Así es. Entonces, tenemos un efecto social, tenemos un efecto de evitar conflictos armados en zonas cafeteras. Entonces, necesitamos esta aplicación de tecnología y en parte de lo que hablábamos, no solamente tecnología aplicada al mejor procesamiento del café en campo, sino también esas técnicas de información. Hablábamos la vez pasada, tenemos ya el Internet, la gran mayoría tiene un teléfono que tiene Internet, tiene WhatsApp, eh, Mails. tiene correos. Entonces, eso hace que la comunicación sea instantánea, que la comunicación sea eficiente, porque tú no puedes decir que no recibiste un mensaje cuando aparece las señales de que sí lo recibiste.
Y al final de cuentas, pues no es de que le estés mandando información porque eres un cobrador, simplemente le estás mandando información porque pues estás en el ánimo de, básicamente es reestimular y revalorar esta importante actividad cafetalera. Hablábamos la vez pasada, pues, ¿qué va a pasar con Europa? O sea, tenemos, por ejemplo, en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, eh, todos estos estados donde estamos enclavados en zonas boscosas, todos en potencia estamos aptos para verificar cafés que salgan a Europa. Claro. Sí, sí, Entonces, sí. si eso no es un estímulo, híjole, caray. Aunque es bueno, es que a mí no me importa Europa porque me cae gordos porque nos conquistaron. Bueno, pero es el otro gran comprador demandante de café del mundo. Claro. O Sí, sea, los volúmenes de café de México, pues, son muy bajos, porque vemos que se exporta, pues, casi la mitad de lo que se produce, ¿verdad? Y desgraciadamente se importa, esa cantidad que se exporta, se importa también para movimientos de café aquí en México, lo cual también sí. da mucho los intereses de los productores, ¿no? Muy bien, Alex, has dado una cátedra de la causa y el efecto de por qué el productor no aprovechó los precios y no ha aprovechado los precios, ya estamos fuera de cosecha, pero es la falta de organización, precisamente como tú dices, la falta de apreciación de lo que se tiene en su parcela, en su cafetal. Y por otro lado, bueno, la responsabilidad del comercializador de decir, oye, está a $4 la libra, sí, pero mañana o en 10 minutos está a 3, ¿verdad? Y entonces ese riesgo que lo hemos visto, como bien mencionas, en el 89, donde de un día para otro se desploma el precio y es la crisis más grande que se ha visto en la historia del café, porque pues se gozaba de un precio accesible y llegó abajo de los $100, ¿no? Que de las hasta $40 las 100 libras. ¿Y qué sucede? Pues ese riesgo lo corre el comercializador también. Debemos de tomar en cuenta. El productor dice, oye, está a tanto, págame lo correspondiente, ¿sí? Pero y el riesgo que tiene el negocio, como bien lo mencionas también, muy explícito que fuiste en esta explicación, y pues quién corre ese riesgo. Entonces, esas son las empresas que están programadas, que tienen un proyecto, que dicen vamos a garantizar el abasto, pero también vamos a garantizar la subsistencia de la empresa, ¿no? Porque cuántas empresas no quebraron en esa época. Supimos de gente que se fue del país, gente que se suicidó definitivamente, gente que terminó en la cárcel también por las deudas y gente que perdió toda su fortuna, ¿no? También. O sea, grandes productores de café con convenios con grandes empresas de comercializadoras de café, pues llegaron al grado de perder también sus propiedades por los compromisos que tenían Correcto. y no pudieron cumplir precisamente por esa manipulación de los mercados que sucede y quién lo previene, ¿no? Obviamente, oigo las pláticas de los productores y dicen, hay que estar preparados para el golpe, ¿no? Están esperando a qué hora baja, ¿sí? También, porque es un golpe también para ellos, ¿no? Que vamos a aprovechar, sí, pero hay que estar preparados para que también a la hora de que baje, pues tengamos la protección de vida de su negocio, ¿no? Básicamente, Y es que aquí hablas un punto bien interesante, sí, que más allá del precio que no podemos controlar, claro, lo que tenemos que hablar es lo que sí podemos controlar. claro, O sea, sí podemos controlar los mejores métodos de procesado de café que tenemos en zonas cafetaleras. Sí podemos controlar las alianzas y estrategias que hagamos con
la siguiente cadena, el comercializador o el tostador. Ujú. Eso sí podemos hablar. Claro, Si el café está a $4 o a 1 o a 50, de todas maneras deberíamos de estar hablando de cómo vamos a hacer eh, cómo vamos a regenerar, a reconstruir, a reconectarnos con esa cadena. Básicamente es un sistema producto, es un sistema. ujú, El café así aislado, pues no funciona, no es como un plátano, me lo como y se acabó. El café pues tiene un proceso, está diseñado para que lleve un proceso industrial. claro, Entonces, tenemos que sentarnos y decir, a ver, ¿cómo le hacemos? claro, No como enemigos, sino yo necesito facilitarte un producto que tú puedas vender mejor claro. y que nos coparticipemos, porque el café es un producto de largo plazo. No estamos hablando de eh, productos perecederos, muchos de ellos pues que los siembras y tienen un ciclo de crecimiento de 50 días. Aquí estamos hablando que tú siembras algo y a lo mejor en el segundo o tercer año tienes un pequeño ensayo y el tercero y el cuarto y el quinto puedes decir, si todo salió bien, entonces tienes que mantener un bebé 5 años para que llegue a un punto donde digas, es un rendimiento comercial. Si estamos sembrando tomates y cebollas y calabacitas, pues en 50 días ya tenemos, y si el mercado no nos gustó, pues lo deshacemos. Con la diferencia que igual todos, sobre todo la cocina mexicana, pues es rica en frijoles, maíz, tomate, cebolla, cilantro, que todos estos son productos su ciclo es muy corto, son, digamos, no más de 60 días, en su mayoría. Ujú. Entonces, ¿cómo le hacemos con este producto que no es perecedero, que lo podemos almacenar, que podemos hacer otra vez una buena relación con, con nuestros siguientes amigos del sistema? ¿Quién es mi siguiente amigo? Si yo soy productor, mi siguiente amigo es el beneficiador. Ujú, ¿Quién es el siguiente amigo del beneficiador? El, el exportador, el tostador, ujú, el agente aduanal, eh, el sistema ferroviario, el sistema trailero, el sistema naviero. ujú. Entonces, no somos enemigos y muchas veces parece que en las mesas de negociación hay enfrentamientos. Pues cada quien tiene que cuidar su negocio. Claro, El asunto es que como el beneficiador en adelante lo ven como negocio, pues obviamente tienen sus criterios de negocio, porque obedece a criterios de utilidad, de eficiencia, de ganar mercados, claro, mientras que en su mayoría el sistema de producción, pues lo ven como que, pues me tienes que pagar esto. Oye, pero ya te anticipé, ya te di, ya te ayudé, a mí no me importa, tú me tienes que pagar. Entonces no hay ese compromiso porque realmente muchas de las parcelas no tienen esa visión de negocio que tiene que tener una utilidad, tiene que tener una misión, tiene que tener unos objetivos. Y eso hace que también en muchas zonas productoras de café en México, el café sea tan dispar en su calidad. Cada quien en su lotecito está con su despulpadorcita haciendo ahí lo que puede y no estamos siendo coherentes con lo que el mercado necesita. claro, O sea, yo no me puedo consumir el café que produzco, no me lo puedo tomar. Estamos hablando que es un producto de excedentes. Entonces, tenemos que retomar esa conciencia, ese criterio, esa idea de decir cuál es mi papel en el sistema, cuál es mi rol. claro. Es que los tostadores y no pueden hacer nada si no tienen el producto, lo sabemos.
Pero también en ese hablábamos de jale y empuje del mercado, el push-pull. Si los tostadores no demandan el producto, pues entonces no hay oferta, no hay demanda. Y si no hay demanda, pues se acabó el negocio. Entonces, hay una demanda, hay que sentarnos y decir, ¿cómo trabajamos para engranarnos en ese sistema donde yo necesito que tú como comercializador, como exportador, entiendas cuáles son mis necesidades de ingreso y cuáles son mis necesidades de asistencia técnica? Claro. Sí, Podemos empezar muy fácil y muy rápido porque no vamos a resembrar todas las miles de hectáreas del país. Simplemente es con lo que tenemos. ¿Qué necesitamos hacer para que lo que hoy tenemos lo, tenga un proceso mejor y el beneficiador y el tostador tengan una mejor calidad y que eso se refiera en un mejor ingreso? claro. Sí, 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 una cadena, cuidar la cadena. Es la cadena productiva. O Exactamente. sea, si hay un eslabón, Rentable. ¿qué Por, es primero, el pollo, el huevo o la gallina? claro, Entonces, sí, el producto es indispensable para el siguiente proceso. Pero en vista que estamos en un mercado abierto, pues si México no tiene ese producto, pues lo podemos traer de cualquier otra parte del mundo. claro, Entonces, no se trata de zafarnos, de disgregarnos de una realidad, sino cómo nos integramos, claro. cómo hacemos que ese sistema producto, esa cadena productiva, como una cadena de una bicicleta, cada eslabón es más importante que otra. Claro. Yo quito un eslabón y eso ya no sirvió. La bicicleta ya no fue a ningún lado. Mm. Aunque los demás eslabones sean de oro, platino, metales raros, extraños y No tengan funciona. unas técnicas súper sofisticadas, con un eslabón o simplemente con el segurito, pues si el seguro no está bien puesto, se acabó. Entonces, tenemos que buscar ese criterio de soy parte de esta cadena productiva. ¿Cómo nos insertamos? ¿Cómo nos coordinamos? Necesitamos reconectarnos con la información, con el sistema. Creo que muchas de los planes de organizaciones han estado un poco enfocadas a ver qué es lo que me da el gobierno, pero no qué es lo que le doy yo a mis agremiados. Entonces Exacto. tenemos un montón de organizaciones en el campo mexicano, pero no fluye esa información. O sea, va un representante de esa organización a un viaje, a un foro de café, y regresa, y pues esa información no le llega a todos sus asociados. Claro. A lo mejor se entera porque tú le hiciste una entrevista, pero internamente no hay un método de difusión de esa información. Exacto. Y por cierto, estaba viendo el día de hoy, creo que en agricultura, Ujú. hicieron una página, van a hacer como un WhatsApp donde están difundiendo información. Bueno, es lo que hemos estado hablando, ¿no? Claro. O sea, la tecnología existe, la información existe, el usuario final existe, no tenemos que crearlo ni convencerlo ni decir, te voy a tener que enseñar a usar el WhatsApp y comparte tu teléfono, ya todo el mundo lo tiene. Lo único es nada más esa difusión y pues poco a poco, ¿no? Claro. Porque afortunadamente estamos hablando de un producto que la gente va a seguir consumiendo cada vez más y por lo menos en esta zona nuestra, en Chiapas, pues hay mucho potencial. Hay muchas zonas que se convirtieron en zonas abandonadas que tenían antes cafetales y que hoy pueden reconvertirse y pues cada año irle ganando, ¿no? Claro.
ir Eso, ganando y eso nos va a generar ese mercado, nos va a generar un ingreso, una estabilidad a las comunidades que estamos aquí arriba en la sierra, ¿no? sí, mira, por programas de producción que he oído desde hace muchos años, fácil, hace 10 años pusieron un programa de que íbamos a estar produciendo no, hace 15 años más o menos, que en el 2015 íbamos a estar en 30 millones de sacos. Dije, ah, caray. No, y así siguen, ahora sí que el sueño guajiro, ¿no? Eh, Sí, Mientras no haya la organización, el apoyo, la capacitación, el interés, pues, como tú dices, de que sea un producto de nacional, de que sea nuestro el producto y que lo veamos como una propiedad también a nivel nacional, pues lo vamos a defender. Si lo vemos como un producto más que nos interesa, claro, estamos hablando, por ejemplo, de la autosuficiencia alimentaria que está de moda, ¿no? Y el café, pues, rebasa la autosuficiencia. Somos autosuficientes y repartimos todavía al resto del mundo, ¿no? La producción que tiene el café. Pero como tú también bien dices, es el producto después del agua que más se bebe en el mundo y es una inversión que, por ejemplo, por compararlo con el petróleo, pues el petróleo poco a poco va bajando su producción y el café, si se aumenta, pues va ganando más riqueza, ¿no? También es un producto potencial para la economía de todos los países y principalmente para la economía de todos los que se dedican a la producción, de a toda la cadena productiva del café. Es, sí, porque aquí es un ganar-ganar. En realidad, no se busca que alguien pierda. Y no. si estas zonas cafeteras, hablando en este segmento concretamente de café, si las visualizamos, las definimos como zonas que son como maravillas del mundo, Ujú. pues entonces estás hablando que tienes un potencial, tienes un activo natural, un recurso natural increíble. Y más si estamos en las montañas y con los árboles cuidamos los nacimientos de agua, los arroyos, pues toda esa agua pues baja y todos los cultivos de ahí para abajo hasta que llega al mar dependen de esta agua. Exactamente. Entonces es un ciclo de vida que es bueno, pues sí, si hablamos que las siete maravillas del mundo, bueno, creo que es ciertas zonas, si las vemos con, con, eh, con ese enfoque, con ese cariño, con esa visión de vida, Mm, que además el agua pues va siendo cada vez un recurso menos renovable. exactamente. Ya, precisamente ese comentario se está ya teniendo el efecto de una sequías tremendas en las zonas bajas, vamos a mencionarlo, de Veracruz, que la falta de agua, ¿no? Mientras los mantos acuíferos alimentaban ciudades como Oaxaca, digo Oaxaca, Jalapa, en fin, grandes ciudades como Jalapa ya tienen escasez de agua. Por ahí hay algún estudio donde dice que precisamente el haber talado los bosques de las partes altas de Perote, del cofre de Perote, todo Exactamente. ha hecho esa tala ha hecho que exista falta de agua por un lado y sequías, o bien llegaron a cultivar algún cultivo que necesitan el espacio y arrasan con árboles, todo ya para cultivar el café inclusive, ¿no? Llegan y arrasan todo y café a pleno sol, ¿no? Y grandes extensiones de café, además de variedades, como tú dices, que están, En vamos, prueba. no, y en prueba, y otras que ya están probadas, pero son de calidades inferiores, como la robusta, ¿no? También que no tenemos nada contra la robusta, pero siempre hemos producido arábicas y nuestro terreno es para arábicas, precisamente y bajo sombra, es la calidad de nuestro café, el sello del café mexicano, son arábicas, lavado y bajo sombra, ¿no? Ya en algunas excepciones como el natural Atoyac y otros,
son excepciones realmente. Pero nuestra calidad está basada en bajo sombra, altura o estrictamente altura, arriba de los 1200 metros, bajo sombra y lavado, ¿no? Esos son el sello del café mexicano. Pues se ha olvidado todo ese tipo de cosas porque pues, grandes extensiones cultivadas a pleno sol y todo que producen, pero ¿qué tipo de café producen? ¿No? También. Y Y es un poco lo que mencionamos, ¿no? Que tenemos que regresar al extensionismo, a ayudar al productor a que mejore sus procesos. Y pues bueno, mientras tenemos café en las alturas, eh, también digamos en zonas bajas, muy calientes, pues el arábigo no es el mejor producto. dable, Para claro. eso tienes el robusta, ¿no? Que dices, bueno, se aprovechan esas zonas bajas, eh, donde de alguna manera, ¿qué estarían cultivando si no estuviera el robusta en esas zonas bajas, calientes? Estoy de acuerdo. Es un poco, lleva a otra dinámica, ¿no? Otra ingeniería. Y por ejemplo, agua, pues esta es agua que estoy tomando, es agua de manantial. Fíjate, ¿no? Entonces, agua purísima que tenemos acceso. ¿Y por qué existe? Pues porque se han cuidado los árboles, los nacimientos de agua, que hacen que sea un ciclo. Porque si no hay agua, pues no hay vida. Hay vida. Pues mira, Alejandro, ha sido ahora sí que una plática muy extensa con varios temas, resaltando el tema que nos trataba nuestro amigo Diego, muy importante, resumiendo, creo que ahora sí que la organización de los productores es importante también para poder avanzar en la cuestión técnica y de cómo en los procesos, de cómo mejorar la calidad de su café también en base a información que fluya, como también mencionas, que fluya de una manera más extensa con todos, con toda la tecnología que tenemos ahora, pues yo creo que es necesario que se aboque. Me mencionas esto de SADER, de agricultura, que está haciendo la cuestión de los chats, lo vamos a checar bien para ver de qué manera también podemos sumarnos ahí como Cafés de México a ayudar a la información del café, ¿no? A ver si nos aceptan también todo nuestro boletín y todo lo que sacamos, que es la base de la información. Aprovecho, Alejandro, para esta emisión para también a todo nuestro auditorio, el cual les agradezco su atención. Eh, También decirles que la intención de Cafés de México, siempre cuando nacimos hace 40 años, fue buscar la comunicación interna. No existía ningún medio, había un señor, que no recuerdo ahorita el nombre, del cual su sobrino se dedicó a comercializar café y todo esto después, pero el señor era un experto en la bolsa, y sacaba unos boletines, ¿no? El mercado de café, que ahí también en Cafés de México lo publicamos alguna vez, como una efemérides de lo que sucedía en el café, y que básicamente es lo mismo, ¿no? O sea, es impredecible el mercado. Y por un lado dicen que sube, pero el otro que baja, lo más seguro es que quién sabe, ¿no? Pero Correcto. hay que estar pendientes de lo que es el negocio del café. Y Cafés de México vino a ser muy importante en ese sentido de informar sin ningún interés, de ninguna índole, al contrario, de sumar en ese tiempo pues a todas las organizaciones, asociaciones que existían, como la MEC, la Confederación, la ANACAFE, el Becamex, que fue una organización que por ahí la menciona también nuestro amigo Juan Bueno, está en Cafiver, ahora que cumplen 40 años también, la menciona que estuvo como presidente.
Pues también fuimos ahí importante, Cafés de México fue importante porque manifestaba las ideas de los productores, ¿no? Y hacíamos llegar nuestro medio, pues, a todos los que participaban en ese momento en el negocio del café, y hubiéramos llegado a todos los productores, pero bueno, no podíamos más que imprimir 5,000 ejemplares y esa era nuestra difusión. Aprovecho, Alejandro, esta situación de todos son lectores para que entiendan que ahora en este boletín semanal que sacamos y que vamos a tener esta plática con don Alejandro, que nos enriquece con todo su punto de vista, dada la experiencia que tiene precisamente, y que nuestra intención básicamente es que la gente esté informada de todo lo que sucede en el café. A veces no tenemos el tiempo de estar viendo el Face, ni estar viendo Internet, ni estar viendo YouTube, ni estar viendo LinkedIn, vamos, no tenemos el tiempo. Nosotros les vamos a ahorrar ese tiempo de toda la información que fluye en base a nuestro boletín. Esa es la intención, así como las pláticas enriquecidas de don Alejandro, que vienen a ilustrarnos mucho. La verdad me hiciste recordar la causa de la experiencia cafetalera del 89, pues no se olvida y dice uno a qué hora nos va a llegar el golpe también, ¿verdad? Y no podemos poner, como dicen, todos los huevos en la canasta porque se nos pueden echar a perder también. Entonces, te agradezco mucho, Alex. ¿Quieres agregar algo, algún punto extra que se te quede? Adelante. Pues nada más agradecerte esta oportunidad y se me hace que los temas, tenemos temas muy interesantes, muy variados, hay mucho todavía que tratar, eh, sobre todo en este esfuerzo que haces, estamos hablando del, del sistema de oferta de café. Si estamos hablando de otras, eh, hablamos, por ejemplo, lo del CBA, ¿no? Del Coffee Value Assessment. Ellos están hablando en un producto que ya tienen. Nosotros aquí lo que queremos es cómo incrementamos una oferta Claro, de mejor calidad y que podamos servirle mejor como productores al tostador. Finalmente es un producto, el, la tendencia y el mercado natural para el café es un tostador. así es. Entonces, eh, antes de eso, pues no puedes hacer nada. No es bebida si no pasa por el tostador. Entonces, eh, pues gracias a ti por el tiempo, por las preguntas, por la atención de tu auditorio y pues seguimos en este ámbito y hay mucho que platicar, hay varias ideas, hay propuestas que podemos generar que sean valiosas para el sector, sobre todo pensando que tenemos un compromiso siendo partícipes en la cadena productiva del café. Tenemos un compromiso de ver cómo podemos mejorar para que todos los demás miembros sigamos siendo una cadena. Una cadena pues es un círculo, ¿no? Es como un infinito, va y viene, va y viene. Eh, entonces, el café es de largo plazo, el café genera amigos, el café crea negocios, genera oportunidades. Así que, pues sigamos en estas charlas. Adelante. Eh, te agradezco, un saludo para ti, para tu auditorio, y nuevamente muchas gracias por la atención, la deferencia y la atención que hayan prestado a este segmento. Bien, Alex, pues nos vemos la próxima semana y esto sale en el boletín de esta semana y ya como una costumbre. Nos vemos hasta la próxima. A nuestro Hasta auditorio. la próxima, muchas gracias, Hasta feliz pronto. día. Gracias.